Muy buenas noches, mi nombre es Daisy Liliana Díaz Villalba del CIAR de Facatativá y el día de hoy voy a hacer presentación de la tarea número 1, explorar la diversidad microbiana en su ecología social, agronomía, de la materia de microbiología de los suelos. Explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana, velocidad de estas actividades, mencione tres recursos y sus condiciones. El tipo de actividad microbiana en un ecosistema depende de su especie, del tamaño de su población, del estado fisiológico y obviamente del área en que esté predeterminada. Depende también de los nutrientes y sus bases primordiales en la temperatura, el pH y obviamente los antecedentes que se traiga de alguna cosecha anterior o del mismo suelo. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? La comunidad microbiana es la que está formada por grupos celulares, tienen gran relación con la naturaleza, con la descomposición y con los propios beneficios de la misma. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas y el hábitat del microsuelo? El éxito de las poblaciones depende de la abundancia de las diferentes poblaciones que se presenten en el suelo, porque en el mismo desarrollo de este hábitat se presentan varias alteraciones por las cualidades y las diferencias que pueden tener estos microorganismos que crecen o esta comunidad que puede crecer ahí en la población. Hay algunas que no contribuyen a la proliferación, pero hay algunas que, gracias a la abundancia de la especie, pueden generarse ciertas ayudas entre ellas mismas. Sinteticen un mapa de ideas cómo funciona el aporte de la energía en el ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel importante. La energía tiene tres componentes, como nos damos cuenta, que es la obtención, la incorporación y el suministro. En la obtención es donde juegan los heterótrofos o los animales que son a base de la naturaleza y lo encontramos mediante la fermentación y la respiración. En la incorporación los autótrofos o la llamada planta mediante la fotosíntesis y la quimiosíntesis. Y el suministro es la transferencia de las energías que necesitamos en la cadena trófica, como son los niveles, la red, los parámetros tróficos y las pirámides ecológicas. Explica el concepto de microambiente empleando un ejemplo de oxígeno en la Tierra. El microambiente es un espacio limitado que cuando se presenta oxígeno en la Tierra, algunos microorganismos lo necesitan como base de su reproducción y sobreviven gracias a este tipo de oxígeno. Como podemos ver en la imagen, la planta genera oxígeno y este mismo oxígeno nos puede generar un ambiente sano y cultivado para mantener una especie en una fuerza. Porque se da la competencia de microorganismos en el suelo y porque favorece cooperar. Los microorganismos del suelo son importantes porque forman parte primordial de la planta en todo el transcurso de su vida. Son responsables del motor de la transformación, del desarrollo, de la competición entre el dominio y los recursos que se encuentran allí mismo. Pero así como hay organismos que compiten, hay otros que cooperan para que los beneficios de estos microorganismos puedan favorecer a los otros y siempre mantener con vida la planta. Explique con un dibujo extremo propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Estratos o horizontes del suelo, como los llamamos nosotros. En el horizonte cero son los primeros centímetros de tierra, pues donde encontramos el material vegetal. El horizonte A es el rico en materia orgánica o digamos que es el encargado del crecimiento de la planta. En el horizonte B son los elementos minerales finos y es donde también encontramos los humus y el exiliado. En el horizonte C, fragmentación de la roca madre o el lecho rocoso o llamado también en cierto modo el arcillo. Y en el horizonte D encontramos la roca madre. Defina qué es rizósfera y argumenta la importancia. La rizósfera es el área que se encuentra entre la raíz y el suelo. Es importante porque en esta área del suelo se presenta una gran combinación de beneficios de microorganismos con la biomasa que se va a dejar ahí. Esto siempre es presentado de 3 a 5 centímetros sobre la capa o el horizonte B, que fue el que manejamos, y
digamos que es una de las áreas demasiadamente activas porque es donde mantienen más malos microorganismos que se pueden suministrar a la planta, que le pueden hacer un beneficio, que le pueden hacer un daño y son primordiales en el suelo. ¿Cuál del suelo es la más activa y por qué el punto de vista según el punto de vista microbiano? Decimos que es el horizonte A por el suelo más rico que tiene a nivel materia orgánica. Es donde se da el crecimiento de las plantas gracias a la humedad y gracias a los componentes o a los altos componentes microorgánicos que se encuentran en ese lado. ¿Qué son los CBS y cuál es la importancia fundamental? El CBS es la corteza biológica del suelo. Es una comunidad biológica formada por estrechos conexiones que se encuentran del mismo suelo. Esto lo que nos ayuda es a una reparación y a proteger el suelo de cierto punto de la erosión y son combinaciones que se encuentran a nivel de suelo semiárido, de alpinos o de zonas polares. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana de los suelos? Como ya lo habíamos visto en las primeras diapositivas, la temperatura, el pH, la humedad, los nutrientes orgánicos y la accesibilidad al sustrato hacen que todos los microorganismos puedan mantenerse en cierto punto con interacción a la planta, al suelo y tengan un buen desarrollo en el mismo. Porque es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo, porque decimos que esta especiación es la encargada de la separación o de aislar los factores externos de los organismos cuando ingresan. ¿Por qué? Porque los genera entre de 2 o 3 grupos que los pueden emparejar, haciendo que se haya una reproducción y haya una especie exótica. Como vemos en la diapositiva, volvemos a tomar que es una población original, una barrera geográfica que es lo que nos da la especiación. En ese momento se encuentra la reproducción y encontramos dos especies completamente exóticas. Porque la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Las poblaciones del suelo contribuyen a una interacción a nivel poblacional en los microorganismos porque aparte de generar energía en el ecosistema, hacen una descomposición de la materia, obviamente ayudan a que la cadena siga su ritmo, a que todo se vea como en cierto crecimiento y a favor siempre del suelo y mantener siempre con vida estos mismos microorganismos que lo habitan. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Las bacterias, los hongos, los protozoos, los virus y las algas. Las bacterias son los microorganismos que no presentan células, vienen de varias formas, de varios tamaños y ayudan a la recuperación del carbono. Los hongos son organismos que se alimentan de otros organismos, ayudan a la descomposición tanto animal como vegetal en cuanto a las plantas muertas que se pueden haber alrededor. Los protozoos son las células que se encuentran en un ambiente húmedo y el virus son fragmentaciones del ARN, realmente son envueltos en cápsidas, pero el virus tiene una pequeña diferencia que él en vez de dejar crecer una célula buena, genera esta célula copiando la reproducción del mismo virus en que él se encuentra. Entonces lo que hace él es afectar la planta o el suelo en este caso y no deja crecer una célula que no pueda generar otro microorganismo, sino hace una célula que pueda generar un nuevo virus. El alga es una planta o digamos que son autosuficientes y son aquellas que viven a nivel mar, son las que viven a nivel acuático. Nombre 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa. Cuando hablamos de la biomasa, decimos que es un cambio de la utilización del mismo. ¿Por qué? Porque como nos damos cuenta en la diapositiva, todo es un ciclo. El CO2 pasa a hacer fotosíntesis gracias al sol y a la luminosidad que se da. Creamos una biomasa, de aquí generalizamos a la materia orgánica y creamos una combustión, volviendo nuevamente al CO2. Todo es un ciclo y son los factores importantes a nivel microbiología del suelo.
¿Por cuáles factores se gobierna la variabilidad de biomasa microbiana? La vegetación dominante, el cambio climático y el buen uso que se le puede dar a la tierra. O el nosotros llamamos para nosotros el compostaje. ¿Cuál es cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Eh, la biomasa microbiana se conoce como la que indica la fertilidad del suelo y la productividad que se puede dar del mismo. Este se puede dar también gracias a la rotación o a la buena rotación que se puede dar de cultivos, así que no se pierdan los nutrientes de la tierra y más bien se mantienen un buen sustrato y una buena combinación a nivel suelo. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Eh, digamos que esto se le llama índice de fertilidad del suelo, es porque mmm, puede generar, como lo dijimos anteriormente, una generación de cultivo mucho más limpia, porque tenemos esta rotación amplia gracias a la interacción de los terrenos y a lo que podemos nosotros generar a nivel, a nivel cultivo. Pero entonces, digamos que si no se tiene un adecuado manejo de la biomasa, si se deja aumentar en cierto punto y se empieza a perder la fertilidad del suelo, se puede perder muchísimo los componentes básicos del suelo, y esto lo que hace es que en el siguiente control de su cultivo se pierda completamente la productividad y el desempeño y la calidad que se espera, porque no se le controló con éxito la cantidad de biomasa que dejó el cultivo anterior. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la CNV? Digamos que las investigaciones que se pueden hacer a nivel de implementación del suelo y del impacto que el suelo que se pueda generar, decimos que el terreno, el clima y los factores externos juegan una gran viabilidad en la importancia del desarrollo de muchos cultivos, pero es demasiadamente importante saber el control de los manejos de microorganismos del mismo, de mantener una fertilidad y una productividad, de mantener con ser conscientes demasiadamente con los climas, con las variaciones de climas, con la plantación que se pueda generar y obviamente con el proceso químico que podamos nosotros querer llevar. Eh, agradezco a todos por esta presentación, espero haya quedado claro. Muchísimas gracias y buenas noches para todos.